Bueno, vamos a resolver algunos ejemplos y también solicitarles que tal vez participen usando lo del Padlet, ¿verdad? Entonces, pero primero voy a tratar de resolver este y de ahí proponerles uno a ustedes. Eh, bueno, aquí dice que después de una colisión perfectamente inelástica entre dos objetos de igual masa, dice, cada uno con rapidez inicial v, los dos se mueven juntos con rapidez v tercios. ¿Cuál era el ángulo entre sus direcciones iniciales? Dice. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, podríamos asumir de que, bueno, dice perfecta cada uno con rapidez. Ahí, bueno, no dicen en la dirección. Podría decir que, digamos, la línea de movimiento, digamos, sea este. Y tal vez decir que uno de ellos se movía a una rapidez v, ¿verdad? En esta dirección X. Y tal vez decir que el otro se movía, digamos, en esta dirección, con un ángulo, digamos, θ, a una rapidez v. Entonces, luego se van juntos. Entonces, digamos que después del choque se van aquí, no sé, tal vez aquí con un ángulo phi le voy a poner. Y aquí va todo junto con una velocidad v apóstrofe, le voy a poner, o v mayúscula si quieren. Bueno, este es un escenario, ¿verdad? Porque solo nos dicen que después de una colisión perfectamente inelástica con rapidez inicial v igual masa, los dos se mueven juntos con una rapidez v tercios, ¿verdad? Y de ahí le piden cuál era el ángulo entre sus direcciones iniciales. ¿Cuál era el ángulo entre sus direcciones iniciales? Bueno, otra podría ser, es que no dice que se van acercando ni nada. Bueno, vamos a ver si calza con la sumatoria. Aquí lo que hay que hacer es hacer la sumatoria de momentos finales e iniciales, ¿verdad? Esto hay que hacerlo entonces, normalmente se hace como componentes, ¿verdad? Entonces aquí diríamos nosotros para la componente X tendríamos tales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estaría diciendo que el ángulo entre la primera partícula y la segunda es θ, porque por ejemplo este lo puedo, digamos, el vector velocidad, ponerlo en este caso en esta dirección, miren, y estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, pues tendríamos que hacer la sumatoria de momentos. El primero sería masa por velocidad. Aquí hay que asignarle el signo, ¿verdad? Porque es un vector. Y como va hacia la derecha, le pongo mv nada más. En el otro, en x va a positivo. Entonces sería más mv por coseno del ángulo. Y en el otro, estoy asumiendo de que van con un ángulo después, ¿verdad? Del choque. Se van juntos y sería entonces m por b coseno de phi. Eso sería en X, miren, la sumatoria de momentos, siempre finales e iniciales. En Y tendríamos solamente negativo mb seno del ángulo, ¿verdad? Que se debería solo al 2. Y en el otro sería entonces mb seno de phi, ¿verdad? Entonces, b si lo sabemos, en este caso al final es b tercios, ¿verdad? Entonces este al final quedaría como b sobre 3 y b sobre 3. Bueno, entonces se cancelan las masas y m sería entonces igual a 2 veces m minúscula, ¿verdad? Asumiendo que m es para cada uno de ellos. Ahora vamos a ver si podemos resolver esta ecuación aquí, porque
se cancela MB, no hay problema con eso. Pero lo que nos piden es el ángulo. Entonces, pero siempre miro dependencia. Por ejemplo, aquí nos quedaría en X 1 más coseno del ángulo igual a 2/3 de coseno de phi. Ese sería en X. Y en el otro quedaría pues negativo seno del ángulo igual a, aquí sería 2/3 de seno de phi. Y es inelástico, entonces hay pérdidas de energía. No sé si estoy colocando bien el diagrama, o sea, el movimiento. Aquí dice cuál era el ángulo entre sus direcciones iniciales. ¿Cuál era el ángulo entre sus direcciones iniciales? Si yo entiendo que es esto. O a menos de que solo esté diciendo de que es que igual solo dice que después de una colisión perfectamente inelástica los dos se mueven. Sí, yo creo que va a haber que asumir otra situación porque es que aquí no veo, o sea, con energía no me va a servir de mucho porque no hay conservación, porque es perfectamente inelástico. Y aquí, por ejemplo, si notan que cancelé MB, ¿verdad? Porque aquí esto es 2 MB, por eso queda 2/3. Y si elevamos al cuadrado, podríamos eliminar el coseno de phi y me quedaría una, bueno, tal vez, vamos a ver. Si elevo al cuadrado me quedaría 1 más, vamos a intentarlo, si no pues tal vez es diferente las direcciones que deberíamos de definir. Si sumamos el lado izquierdo y derecho, pero una vez elevándolos al cuadrado, miren, y sumamos ambas ecuaciones, estas que están aquí, quedaría 4/3 acá, miren. Y aquí quedaría 1 más 2 coseno del ángulo más coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 4/3. Pero este es 1, ¿verdad? Esta parte de acá es 1. Entonces queda 2 y pasa a restar. Entonces quedaría menos 2, que es 6/3, quedaría menos 2/3. Y coseno quedaría como negativo 1/3. Entonces da 109.47. Le voy a poner así solamente 1/3 para ver. Perdón, aquí sería coseno inverso de 1/3. Este sí es ángulo de referencia, 70. Si estamos diciendo que en X es negativo, no, sí está bien, entonces 109. Bueno, entonces aquí el ángulo sería 109.47, dice. O en este caso 70, si quiere decir que no iban aproximándose así, sino que el ángulo nos está diciendo que es que sería así el ángulo teta, ¿va? Para que nos dé de esa manera. Pero revisen los cálculos por si acaso yo me equivoqué en algo. Vamos a ver, aquí yo hice la sumatoria y en vez de M mayúscula puse 2M, ¿verdad? Entonces por eso al final se canceló MB en todo y quedó 2/3 coseno de phi. Y aquí 2/3 igual. Y aquí el MB se canceló. De ahí elevé al cuadrado cada uno de estos lados, ¿verdad? Y lo sumé. Entonces quedó este y aquí es 4/9, miren. Entonces aquí cambia 4/9.
Entonces la resta aquí sería 4/9 menos 2, ¿verdad? Ajá, y de ahí lo dividimos entre 2. 0.77 dice. Bueno, pero antes daba 14/9, dice. Si miran, aquí, ¿verdad? Que esto era 2/3 al cuadrado, entonces queda 4/9. Y aquí le resté 2 y ahora le vamos a dividir 2 menos 7/9, y eso vamos a hacer coseno inverso. 141 dice. Bueno, aquí sería menos 7/9 y aquí sería 141.05, bueno, 06 grados. Bueno, entonces ya con eso tendríamos el ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario de lo que hice. Voy a agregar el siguiente para que lo trabajen ustedes. Entonces, bueno, yo creo que mejor lo voy a poner en otra página para que lo vean mejor. Entonces le dicen ahí, dos bloques son libres de deslizarse a lo largo de la pista de madera sin fricción. El bloque de masa M1 se libera desde A. De su extremo frontal sobresale el polo norte de un poderoso imán que repele el polo norte de un imán idéntico incrustado en el extremo posterior del bloque de masa M2. Inicialmente en reposo, dice. Los dos bloques nunca se tocan. Calcule la altura máxima a la que se eleva M1 después de la colisión elástica. Entonces, bueno, utilicemos lo de conservación de energía y de momento para poder averiguar esto. La idea sería que ustedes me lo compartan aquí los resultados y bueno, si tienen preguntas en el camino, pues me avisan. Bueno, si quieren vamos agregando algunos datos. Entonces, por ejemplo, les dicen que pues no hay fricción, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Tenemos dos bloques y que se libera el A. Entonces, cuando se aproxime, digamos, a B, las energías serían así, ¿verdad? Primero tendríamos tendríamos energía cinética y gravitacional, ¿va? Y en el otro solo energía cinética. Entonces, para M1 tendríamos un medio de la masa que sería 5. Perdón, aquí estoy mal, porque no habría cinética porque se libera, solo se suelta. Solo habría potencial, sería entonces 5 por 9,8 por la altura, y aquí sería un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces aquí diríamos nosotros que la velocidad con la que se aproxima a M2 sería la siguiente. Se va a cancelar un 5, entonces quedaría 2 por 5 por 9.8 y la raíz. Entonces da 9.9, pongámosle. A esa rapidez se va a acercar. Nosotros lo podríamos escribir así, la velocidad inicial de 1. La velocidad inicial de 2 según el ejercicio es 0, ¿verdad? Y ahora entonces lo que tendríamos que averiguar es con qué velocidad regresa M1 para saber a qué altura máxima llega nuevamente si tenemos de que la colisión es elástica. Entonces, para eso va a ser conservación de momento. Esto implicaría que vamos a hacer esta sumatoria, ¿verdad? Sería M1, B1i,
más M2 B2I igual a M1 B1F más M2 B2F, con lo que ya sabemos de información, ¿verdad? Que el choque es elástico y tal vez si necesite la energía. Ustedes van a ver, traten de seguir avanzando. Ustedes han visto algunas relaciones, ¿verdad?, sobre lo que es el coeficiente de restitución que se usa para el caso de choques inelásticos, ¿no? En general, pues sabemos que si es elástico, pues el coeficiente es 1, si es perfectamente inelástico es 0, y si es solamente inelástico está entre 0 y 1. Entonces normalmente salen unas relaciones asumiendo de que el choque es elástico. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí las energías cinéticas y hacemos un arreglo de variables, entonces podemos llegar a la relación esta de la B2i cuadrado. Bueno, el 2 se cancela, ¿verdad? Y aquí sería M1, M2. Entonces, por ejemplo, si arrastramos los M1, quedaría B1i cuadrado menos B, me equivoqué, es B1F menos B1F cuadrado. Y en el otro es M2 por B2F cuadrado menos B2i cuadrado. Solo tratando de repasar esa relación, ¿va? Entonces aquí sería M1, como hay diferencia de cuadrados, quedaría esto y esto. Y aquí sería B2F menos B2I. Y aquí arriba pueden hacer algo similar con el momento, ¿va? Pueden tener, por ejemplo, M1 y tendrían B1I menos B1F, y aquí tendrían M2 con B2F menos B2I. Entonces, si dividen estas dos ecuaciones, les queda B1I más B1F igual a B2F más B2I, ¿no? Y si agrupamos las iniciales con las finales, tenemos esto. De aquí sale el coeficiente de restitución. Si esto es conservación, esto se mantiene como igualdad. Entonces, esta relación va a ser igual a 1, pero en general va a ser el coeficiente de restitución, ¿verdad? Entonces, al final lo que quiero recalcar es que si tenemos un choque cualquiera y nos dan el coeficiente de restitución, entonces podemos trabajar con esto. Obviamente aquí estoy diciéndole que es 1 para choques elásticos, ¿verdad? Pero para cualquiera la fórmula solo sería, sin incluir esto, ¿verdad?, lo que está en el lado izquierdo, igual a E. Pero lo que sí hay que recordar es que para choques elásticos usted tiene dos ecuaciones. Esta que estoy encerrando en café, o el color que mire hace poco, y la de conservación. Entonces, si usted trabaja esas dos ecuaciones, puede resolver el sistema, porque si usted notó, a simple vista, solo con el momento, la conservación de momento no va a poder resolverlo. Entonces, para que ya con esto entonces ustedes puedan pues resolver el sistema, ¿no? Entonces, si se acuerdan, la velocidad inicial nos dio 9.9 antes del choque, y la del otro es 0, y eso lo ocupamos entonces para poder aplicarlo y resolver ese sistema. Entonces, si quieren, les voy a colocar el sistema para que ustedes lo resuelvan. Entonces decimos que la masa inicial, la masa de uno es 5 y la del otro es 10. Entonces, con la ecuación de conservación de momento, nosotros tenemos 5 por la velocidad, que era 9.9, va hacia la derecha, entonces va positivo, más 0 por el momento del otro, 5 B1F más 10 B2F.
Ok, esa sería la primera ecuación. La otra ecuación es B1i, que es 9.9, más B1f, que no lo sabemos, igual a B2f más 0. Entonces este sistema de ecuaciones es el que tiene que resolver para poder saber las velocidades finales. ¿Para qué queremos esas velocidades finales? Pues nos interesa nada más la de B1. Entonces usted puede despejar a modo de saber B1 y con eso usar otra vez conservación para llegar a la altura con que regresa. Entonces, bueno, les pido que me manden ese procedimiento y luego revisamos la última parte. A ver, tendríamos estas dos ecuaciones, ¿va? Entonces nos quedaría, por ejemplo, 5 por 9.9 igual a 5B1F más 10 por 9.9 más B1F. Entonces aquí da 99. Aquí da 5 por 9.9 menos 10 por 9.9. Y bueno, menos 49.5. Y aquí se suma 5 más 10, 15 B1F. Entonces B1F sería 49.5 sobre 15, ¿verdad? 3.3. El negativo significa que va a rebotar, ¿va? Entonces ya tenemos esto. Según lo que vemos de conservación, entonces, ¿qué pasa? Luego del choque, esa energía cinética asociada a esa velocidad que lleva se va a usar como energía potencial. Entonces tendríamos que pues masa por gravedad y la altura que buscamos sería igual a un medio de la masa por la velocidad cuadrado. Entonces aquí masa se cancela y nos quedaría y igual a b cuadrado sobre 2g. Y esto estaría en unidades de metros. Entonces sería esto al cuadrado. Todo este número al cuadrado. Pues todo esto al cuadrado. Me parece que hasta el cuadrado entre 2, no. Entre 2 por 9,8. Bueno, hay cualquier error me dice. Entonces dice 0.55, digamos 56 metros. Entonces a esa altura llegaría a máximo, miren. Bueno, entonces creo que lo elevo al cuadrado. Voy a cambiar este a ver si queda. Sí, parece que sí. Bueno, no sé si hay preguntas o si mandaron. Siempre traten de mandar, va. Me olvidó mandarles aquí. El enlace está en lineamientos de clase, va. Pueden mandarlo si quieren. Siempre es bueno para que yo les pueda dar alguna retroalimentación sobre lo que es la parte de mejoras en cuanto a la demostración, ¿no? Entonces, para que ustedes no tengan pena en mandar algo y el objetivo es más bien ayudarles a ustedes a mejorar las demostraciones, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas, si no pues vamos a concluir con uno más y haríamos el siguiente. Entonces miren que a veces se combina lo que es la parte de energía con cantidad de movimiento. Y usualmente lo de cantidad de movimiento nos sirve para conocer velocidades. Bueno, ahí sí pueden subir lo que iban trabajando, ¿verdad? Igual si no quieren trabajar nada, díganlo, ¿verdad? Pero manifiesten. Entonces aquí dice un objeto de 3 kilogramos de masa que se mueve con una velocidad inicial de 5i, el vector unitario 5i. Choca y se une a un objeto de 2 kilogramos de masa con una velocidad de menos 3j metros por segundo. Entonces hasta ahorita lo que tenemos es un objeto que se mueve hacia la derecha con una rapidez 5i. Y otro dice que se mueve a una dirección
bueno, hacia abajo, menos 3J. Llamémosle 1 y 2. Luego de eso, entonces, si la colisión duró 0.02 segundos, determinar la magnitud de la fuerza promedio que actúa sobre cada objeto durante la colisión. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que la fuerza neta, nosotros la describimos como masa como aceleración, ¿verdad? Entonces, y que la aceleración se puede reescribir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y como las derivadas de una función con una constante se aparta la constante normalmente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos más bien agruparla y darle al nombre de momento a esa cantidad que están viendo y concluir entonces que la fuerza neta, ¿verdad?, de las fuerzas externas es igual a el diferencial de momento con respecto al tiempo. De aquí viene el concepto de impulso. Entonces la integral de la fuerza neta en términos del tiempo nos dice el cambio de momento, ¿verdad? Entonces noten ahí de que eso puede ser en 3 dimensiones o en 2, pero la relación queda de esta manera. Entonces aquí lo que nos piden es, si ustedes notan, eso es cuando la fuerza es variable. Si la fuerza neta es constante, puede salir de la integral y solo nos queda que la fuerza neta multiplicada por delta t es igual al cambio de momento. Entonces aquí lo que nos interesa es evaluar x y ver cuál es el cambio de momento final luego de la colisión, ¿verdad? O bueno, aquí dicen que si hay una fuerza neta en un momento dado, eso provoca un cambio de momento. Entonces miren que en X tenemos solamente la masa 1, velocidad 1, inicial. Si lo ponemos todo para que quede como registrado, ¿verdad? Siempre eso es importante que ustedes lo hagan. Quedaría de esta manera, miren. Luego dice que es un choque, vamos a ver. Si la colisión duró, dice... Bueno, solo dicen que uno está en 5 y el otro está en -3. Si la colisión duró, pues no dice si van a chocar o no. Perdón, si van a hacerlo de manera inelástica. Perfectamente, perdón. Bueno, entonces voy a asumir de que tienen M1, B1FX más M2, B2FX. Y en Y tendríamos M1, B1Y inicial más M2, B2 y lo demás va. Bueno, esto sería en general, miren. Entonces, bueno, en X tenemos que este tiene 0 y en este tiene 0, miren. Y lo que necesitamos es el cambio de momento, ¿verdad? O el final. Entonces aquí tenemos que para el lado izquierdo tendríamos 5 por... Bueno, el primer objeto sería de 3, ¿va? 3 multiplicado por 5, que sería entonces 15. Y aquí sería el momento final en X. Y en el otro tendríamos menos 6. Y este sería el momento final en Y. Yo lo escribí así desglosado, ¿verdad? Pero en realidad no me piden nada en particular de velocidades, sino que lo que ocupamos es el cambio de momento, ¿verdad? Entonces, para calcular la fuerza promedio. Entonces, en este caso, podemos ver de que estas son las componentes iniciales y finales. Y luego entonces lo que tendríamos que evaluar es, para saber la fuerza promedio, sería la magnitud del delta P.
Entonces déjenme ver aquí qué más ocupamos. O sea, aquí lo que, si les decía, si la fuerza neta es constante, entonces solo nos queda delta P sobre delta T igual a la fuerza neta, ¿verdad? Entonces, sí va, porque dice la fuerza promedio. Y si queremos entonces la magnitud, sería pues así, ¿verdad? Pero vamos a ver, aquí sería entonces y aquí tendríamos que considerar, solo déjenme ver, es que si le pongo delta P, pues no va a dar 0, ¿no? Porque estamos agarrando todo el sistema y hay conservación de momento. Deberíamos de colocarlo de manera individual para poder entonces tener la fuerza neta. Entonces sí, yo creo que deberíamos de averiguar, por ejemplo, pero es que no dice si se van juntos, solo dice que solo dice si la colisión duró 0 puntos, determinar la magnitud de la fuerza promedio que actúa sobre cada objeto durante la colisión. Sobre cada objeto. Porque no hay manera, o sea, solo con esto no hay manera de saber más acerca de las velocidades finales. A menos de que sea un choque perfectamente inelástico, ahí podríamos hacer algo más. Vamos a ver aquí. Sí, creo que faltaría más información ahí porque, como les digo, si yo hago el delta P y lo hago así como lo tengo, pues esto es lo que tenemos inicial, nos va a dar delta P igual a 0. Pero da 0 porque estamos agarrando todo el sistema, ¿verdad? Pero si nosotros consideramos solo uno, podríamos saber la fuerza neta. Entonces sí tendríamos que saber, por ejemplo, la velocidad de cualquiera de ellos, o sea, las finales de cada uno de ellos. Y si les pongo ángulos, por ejemplo, aquí va a tener coseno de alfa, coseno de beta, pero no hay más información sobre energías. Entonces, lo más seguro es que sea elástico, perfectamente inelástico. Vamos a ver si se puede llegar a alguna conclusión si fuese perfectamente inelástico. Bueno, no sé qué opinan ustedes. Tienen la libertad de hablar. ¿Qué opinan? Bueno, entonces miren aquí, pues por la información, ¿verdad? Porque igual no puedo usar energía porque solo sé la parte inicial y no me dicen si hay conservación. Podría ser también, fíjense, que si hay conservación, pero igual tengo bastantes variables, tengo 4, ¿verdad? En realidad 2 con las velocidades, pero tengo las componentes. Entonces miren aquí, si fuese de esta manera, nosotros tendríamos que el momento inicial, ¿verdad? Sería aquí, por ejemplo, sería para, digamos, para 1, que sería entonces el delta P, la masa que sería de 3, creo que era,
por la velocidad final, que es 3, menos la inicial, que creo que era 5, ¿verdad? Y está hacia la derecha, entonces queda así, no queda positivo, porque a veces eso cambia. El delta P, recuerden que es BF menos BI. Entonces, y esto entre el 0.02. Este sería la componente X. Y para la componente Y tendríamos 3. No tiene, perdón, tendría componente negativo 2. No hay componente Y para el primero. Y sería 0.02 FY. Entonces, en base a esto, sabemos las componentes. Que sería 3 por 2 entre 0.02. Da 300. Este sería la componente X, 300 newton. Y la componente Y sería similar, ¿verdad? Solo que negativo. Sí, porque sería 3 por 2 entre 0.2 y en el otro dio lo mismo. Aquí sería FY igual a menos 300. Y la magnitud sería pues usando lo de Pitágoras. Aquí sería 300 al cuadrado por 2. Y la magnitud sería 424.26 newtons. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí si fuera solamente inelástico, sí habría que agregar más información, me parece. Bueno, no sé si tienen preguntas. Recuerden que si ustedes hacen el delta P de todo el sistema, recuerden que se conserva el momento. Entonces, en un sistema, si no hay fuerzas externas para un sistema, entonces tenemos que la sumatoria va a ser 0, el delta P. Por eso es que hay que hacerlo de manera individual cuando le pregunten por las fuerzas. Bueno, entonces